Buenas noches, sean todos bienvenidos a la tutoría número 9 del segundo parcial del tercero bachillerato general unificado. El tema para esta semana es campo magnético. Sí, vamos a estudiar un poco más a fondo el campo magnético, ya lo vimos en la tutoría 5, pero ahora vamos a estudiarlo más a fondo. El objetivo es que vamos a lograr comunicar resultados de estas experimentaciones realizadas, relacionados con fenómenos físicos mediante informes estructurados, y vamos a detallar la metodología utilizada con la correcta expresión de las magnitudes medidas o calculadas. Siempre vamos a tratar de que todas estas magnitudes se expresen o se denoten de la forma correcta dada por el sistema internacional. El humilde servidor, el licenciado Carlos Hidrobo. Bueno, aquí yo les he puesto un pequeño gráfico, una pequeña infografía. Déjenme ayudar con el puntero láser. Esta pequeña infografía lo que trata de mostrar es la fuerza que provoca un campo magnético sobre una carga móvil. Nosotros recordemos que el campo magnético era una perturbación del espacio. ¿Qué es lo que provoca? Que provoca la variación, que puede provocar una atracción, una repulsión, ¿verdad? Como cuando experimentamos con los imanes. Podría haber una atracción o una repulsión. Entonces, cuando hablamos de una fuerza de campo magnético sobre una carga móvil, hablamos de aquella fuerza que tiene esa carga de atraer o de repeler a otra carga. Prácticamente esto está asociado a la ley de Coulomb. Recuerden, en la ley de Coulomb veíamos que las cargas se podían atraer o repeler, ¿no es cierto? Y podíamos calcular la distancia que los separe o la fuerza. Aquí de igual manera, pero aquí hablamos sobre un campo magnético. Ya no la fuerza de la carga, sino la fuerza del campo magnético que tiene esa carga. Entonces aquí si se percatan, en este ejemplo, vemos una carga puntual, una carga positiva, es un protón, y aquí también vemos un protón. En física la carga se la representa con la letra Q, para representar la carga. ¿Sí? Y esta fuerza de atracción o repulsión se la representa con la letra F mayúscula. ¿Sí? Ahora déjenme usar un lápiz para poder explicar esto a fondo. Entonces, como les había mencionado, ¿no? Miren, aquí vemos unos vectores. Vemos un vector dibujado hacia arriba. Este vector B o V en realidad es una velocidad. Ustedes saben que esa carga se va a mover en el espacio con una velocidad, ya que el campo magnético va a producir ese movimiento de atracción o de repulsión. Y esa velocidad o ese vector siempre se lo va a graficar hacia arriba. Luego hacia adelante vemos el vector campo magnético, que sabemos va a estar alrededor de toda esta carga, ¿no? Alrededor de toda esta carga. Y por último vemos lo que es la fuerza del campo magnético, que es la fuerza de atracción o de repulsión que tenga ese campo magnético. Entonces, en este fenómeno físico siempre vamos a ver tres magnitudes vectoriales. La primera, que es la velocidad que tiene la carga, representada con la letra V, V minúscula, y una flechita para indicar de que es un vector. Luego tenemos lo que es el campo magnético, representado con la letra griega beta o la letra B mayúscula con una flechita. Y por último, la fuerza del campo magnético, representada por la letra F mayúscula y una flechita. Como pueden percatarse, estas tres magnitudes que estudiamos son magnitudes vectoriales. Porque yo sé que son vectoriales porque tienen una dirección. Forman un ángulo, miren, forman un ángulo con la carga. En este caso, la carga forma un ángulo de 90 grados, si ven, con el desplazamiento. Igual, el campo magnético es perpendicular, o sea, también forma un ángulo de 90 grados con la velocidad. Y a su vez forma un ángulo de 90 grados con la fuerza. ¿Qué quiero decir esto? Que este sistema de referencia es un sistema de referencia tridimensional. Si se percatan, miren, tiene tres dimensiones. Tiene X, Y y Z. Y cada uno de estos vectores forma un ángulo perpendicular de 90 grados entre sí. Entonces, más adelante vamos a aplicar la famosa regla de la mano izquierda o de la mano derecha, que nos va a ayudar con las manitos a saber graficar y ver hacia dónde se direcciona o va la dirección de cada una de estas magnitudes vectoriales. Aquí en este ejemplo he puesto dos imanes, miren, un imán que está con el polo sur y un imán que está con el polo norte. Como sabemos, entre norte y sur va a haber una atracción, ¿verdad? Y vemos dos cargas que están en medio de esos imanes. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con esas cargas
cuando se están desplazando por este espacio en medio de estos dos imanes. ¿Qué pasa? ¿Cómo poder calcular esa fuerza de ese campo magnético sobre esa carga móvil? ¿Sí? Cuando hablamos del campo magnético escrito con la letra griega beta, nos referimos a un campo magnético que va a enrollar a toda esa carga, o sea, va a formar una circunferencia alrededor. Este vector se va a ir moviendo alrededor de esta carga, ¿sí? Y siempre va a girar hacia el vector. El pulgar va a ser el que va siempre a señalar el sentido de esa fuerza. Miren, y por ejemplo que el pulgar va a apuntar la dirección de lo que es la velocidad de los dedos en la dirección del campo magnético. Entonces la palma de la mano es la que va a señalar la dirección de la fuerza sobre la carga. La fuerza es la dirección que señala el dedo pulgar. Y en este caso la dirección de la fuerza es hacia afuera de la palma. O sea, puede haber dos casos, ¿no? Cuando ponga la mano abierta y cuando ponga la mano cerrada. Pero siempre se van a ver estos tres vectores. O sea, siempre vamos a ocupar tres dedos de nuestra manito. Vamos a ocupar el dedo pulgar, el dedo del corazón y el dedo del meñique para indicar cada una de estas magnitudes. Cuestiones básicas en la fuerza de un campo magnético es que toda carga que se mueve en un campo magnético de inducción va a sufrir una acción cuya fuerza o cuyo módulo viene dado por la siguiente expresión. ¿Cuál es la expresión? Aquí la vemos. La fuerza va a ser igual al valor de esa carga por la velocidad lineal que lleve y por el valor del campo magnético. Ahora vamos a estudiar cada una de esas magnitudes. Dejen utilizar otro colorcito para irles poniendo cada una de esas magnitudes en qué las vamos a representar o el sistema internacional cómo las denota. Entonces verán, la expresión para encontrar esa fuerza es la siguiente, esta pequeña formulita. La fuerza, como ustedes saben, toda fuerza ¿en qué se mide? ¿Quién me puede hacer un recuerdo? Toda esa fuerza se va a medir ¿en qué? En Newton, ¿no? Porque esa es la unidad de medida de la fuerza. Así sea una fuerza de atracción de ese campo magnético de repulsión. Luego tenemos la unidad de medida de la carga. Recordemos la ley de Coulomb. ¿La carga en qué se medía? Se medía en Coulomb. Muy bien, Coulomb. Porque esa es la unidad de medida de la carga. Luego tenemos la velocidad. La velocidad, pues todos sabemos que es una magnitud vectorial, ya que tiene una dirección, que se mide en ¿qué? En metros sobre segundos. Muy bien. Y por último tenemos lo que es el campo magnético, que les voy a poner acá, representado por la letra griega beta, o la B mayúscula. También es una magnitud vectorial. Su unidad de medida, como estudiamos en unidades anteriores, en honor al señor físico y matemático Tesla, es su unidad de medida. Miren, entonces ya tenemos aquí todas estas magnitudes vectoriales y sus unidades de medida. Entonces, cuando yo les pido encontrar la fuerza de un campo magnético, saben que ustedes van a encontrar en Newton, ya sea 4, 5, 10, independientemente del valor que podamos calcular. Y eso es lo que yo les he puesto aquí. Miren, donde Q es la carga que se mueve en el campo magnético de inducción con una velocidad V mayúscula o V minúscula, con una flechita, que forma un ángulo θ sobre esta que actúa una fuerza. Miren, algo muy importante aquí también de esto, si se percatan siempre va a haber un ángulo. Entonces el ángulo que puede que sea aquí que lo encontremos, que por lo general puede ser un ángulo de 90 grados, lo vamos a denotar con la letra griega θ, que puede hacer que en algunos libros también lo encuentren con la letra griega alfa, para encontrar un ángulo, ¿sí? Un ángulo que se forme entre esos vectores, independiente, puede ser 90 grados, ¿no es cierto? Entonces ya va a haber ciertas variaciones. Hasta ahí entonces, estimados, ¿tenemos alguna pregunta? Si no, continuamos. ¿Tenemos alguna pregunta, Felicia, Carlos? No, ninguna, ¿no? No, licenciado, por mi parte no, está claro. Ya, muy bien, entonces ya vamos a continuar. Déjenme reenviar el link al otro grupo, que me estaba olvidando que hay otro grupo también que deben asistir. Listo, vamos a continuar entonces. Voy a dejar y vamos a irnos a la diapositiva número 3. Miren, aquí yo les he puesto unos ejemplos para ver de una forma, ¿cómo se podría decir? Percibir de mejor manera
la experimentación de este fenómeno físico o ver cómo se grafican estas magnitudes. Porque ustedes saben que estas magnitudes en la vida cotidiana no las podemos ver, pero sí las podemos percibir, las podemos medir y las podemos cuantificar, ya que eso nos han ayudado al desarrollo de la tecnología. Entonces miren, aquí tenemos la fuerza de un campo magnético sobre una carga móvil cualquiera. Miren, en este ejemplo, si se percatan, este es un cable de cobre, un cable cualquiera, ¿no? Entonces por el cable va a viajar la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Esa corriente eléctrica no es otra cosa que el movimiento de carga. Entonces por aquí va a viajar una carga. Ustedes saben que esa carga forma un campo eléctrico, pero también produce un campo magnético si se ve afectado por algún tipo de sustancia que provoque magnetismo, ¿verdad? Entonces nosotros estos vectores los vamos a graficar de la siguiente manera. Puede ser que siempre haya variaciones, pero siempre van a verse estos tres vectores. El primer vector que vamos a ver, el campo magnético, este de aquí, representado por la letra griega beta, que este siempre va a estar alrededor, en forma de circunferencia, alrededor del cable o alrededor del medio conductor, porque debe haber un medio conductor que puede ser cobre, aluminio. Recuerden que ya estudiamos los materiales conductores donde se va a desplazar esta carga. Y la fuerza de atracción o repulsión, que es hacia afuera, imaginémonos que aquí ponemos un imán, ¿no es cierto? Este imán va a atraer entonces las cargas, ¿no es cierto? Y va a atraer el cable, el metal. Entonces va a haber una fuerza magnética. Entonces cuando hablamos de inducción magnética, la palabra inducción significa de que se produce con corriente eléctrica magnetismo, ¿sí? Significa que nosotros con corriente eléctrica podemos inducir el magnetismo, no solamente con materiales como la magnetita o como los imanes, no, la corriente eléctrica también puede inducir el magnetismo. Entonces el valor de esta inducción magnética en un punto del campo siempre va a ser igual al cociente, o sea, el valor de la fuerza que se ejerce sobre ese campo, sobre una carga que se mueve en su seno. Cuando hablamos de seno, no hablamos más de otra cosa que el ángulo, un ángulo que está formando en ese desplazamiento. Ustedes saben que el seno es una figura que va teniendo una ida y un retorno, una ida y un retorno, una ida y un retorno, ¿no? Va subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces por eso hace mención a la función seno. Y el valor de la carga multiplicado por la componente de su velocidad, o sea, por el valor de la velocidad en la dirección perpendicular. Entonces si se percatan, todos estos vectores son perpendiculares. ¿Por qué? Porque forman un ángulo de 90 grados entre sí, con cada uno dentro de este sistema de referencia tridimensional. La unidad de medida se la puede expresar como Newton sobre Coulomb por metro sobre segundo. Esa vendría a ser su unidad de medida para el sistema internacional. Miren, aquí tenemos el mismo gráfico, pero ya expresado matemáticamente en un sistema tridimensional. En este caso le ha puesto la fuerza hacia arriba, el campo magnético hacia adelante y la velocidad para acá. Pero simplemente es mover el sistema de referencia, porque si se percatan, aquí el campo magnético en este gráfico está hacia arriba. ¿Sí ven? La fuerza está hacia este lado y la velocidad, pero simplemente lo que han hecho es girar este sistema de referencia o este sistema de coordenadas o sistema de referencia tridimensional. Y lo mismo pasa en este caso. Miren, aquí pasa lo mismo. Deben ayudarme con el lápiz para ir dibujando cada uno de los casos, los vectores. Vamos entonces al primer caso. En el primer caso está el cable. Aquí vemos que está el campo magnético, ¿no es cierto? Ahora vamos al otro caso de acá. Acá de igual manera, miren, aquí está el campo magnético. Estoy dibujando con celeste, sino que se lo ve en formas de curvas porque como se mueve va a ir girando alrededor del cable o el material conductor. Y aquí lo vemos también, miren, con color celeste. Ahora vamos a dibujar la fuerza. Vamos a dibujarla con color rojo. Aquí la han dibujado aquí, ¿sí ven? Aquí donde estará la fuerza, ¿no es cierto? Entonces la fuerza debería estar 90 grados, ¿verdad? Entonces dibujémosla hacia acá. Aquí debe estar esa fuerza de atracción o de repulsión. Y por último, acá está la fuerza. Ahora nos vamos con la última, que es la velocidad. Vamos a coger el color verde. Entonces miren, aquí está la velocidad. Aquí la velocidad hacia dónde estaría dada. Como es perpendicular debe ir hacia adelante, ¿no? Entonces aquí está la velocidad, miren. La velocidad. Y en este caso de acá, acá está la velocidad.
Miren, entonces, ¿qué tenemos de común en los tres ejercicios o en las tres gráficos que me ayudan a consolidar esto de la fuerza del campo magnético? Que siempre van a haber esos tres vectores. El de celeste, que va a ser el campo magnético, el de color verde la velocidad y el de color rojo la fuerza. Y que entre sí todos van a formar un ángulo de 90 grados perpendicular entre sí. Ahora, para nosotros encontrar esa fuerza, tenemos esta fórmula. Y para encontrar el campo magnético tenemos esta, que no es otra cosa que despejar la fórmula. Es la misma fórmula, solamente que despejada. Ahora, ¿por qué aquí aparece este seno de teta? Porque en algunos casos mi material conductor no solo va a formar un ángulo de 90 grados. ¿Qué quiero decir? Estamos suponiendo que la carga se mueve en forma rectilínea por el medio, ¿no? Pero ¿qué pasa si el cable no es rectilíneo? Comienza a tener curvaturas. Va a tener un ángulo, ¿no es cierto? Entonces por eso es que se multiplica por el seno de ese ángulo. Y en la primera fórmula no se ponía el seno de teta, porque en ese caso el seno de 90 grados era 1 y el seno de 91 ya no se lo anota. Sí, se ponen aquellos casos cuando forme un ángulo mayor. En ese caso ahí sí toca coger y multiplicarlo por el seno del ángulo. Eso es básicamente la fuerza de un campo magnético sobre una carga móvil. Ahora nos vamos a otro caso particular. Ahora vamos a ver, si en el primer caso encontramos la fuerza de un campo sobre una carga móvil, ahora vamos a encontrar la fuerza sobre un conductor rectilíneo, cuando ya tenemos un cable de cobre en forma recta, ¿no es cierto? Y sabemos su longitud y sabemos qué amperaje tiene ese cable conductor. En otras palabras, sabemos cuál es el valor de la corriente eléctrica que va a fluir por ese medio conductor. Entonces, para ese caso tenemos la siguiente aplicación o la siguiente fórmula, que dice que la fuerza para este caso va a ser igual a la inductancia o corriente eléctrica, que está con una letra I y una flechita de color rojo, que no es otra cosa que los amperios o el amperaje, multiplicado por la longitud que tiene el cable, ya que esto va a tener una longitud. ¿Sí? Esto, si yo midiera con una cinta métrica, va a tener una distancia o una longitud. Y por el campo magnético que está alrededor de este cable, porque va a estar alrededor de este cable. ¿Sí? Aquí no conocemos la velocidad porque es un tramo, pero sí conocemos lo que es la intensidad o el amperaje. Vamos a coger un voltímetro y vamos a medir aquí el amperaje. Entonces vamos todos a imaginarnos que tenemos un conductor rectilíneo, un cable, que pasa una corriente eléctrica, una inductancia, y se va a ver sometido por un campo magnético uniforme, que este va a ser igual a la suma de sobre todas las cargas. No es que aquí van varias cargas, aquí ya no va una sola carga, sino varias. Entonces aquí esa suma siempre va a ser igual a la corriente eléctrica multiplicado por la longitud y por el campo magnético. Ya que aquí el campo magnético siempre va a ser paralelo al conductor y la fuerza magnética ejercida sobre el conductor es nula. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a ser una fuerza cero en ciertos casos, siempre y cuando sea paralela al conductor. ¿Qué quiere decir? Vamos a ayudarnos con una pluma para explicar eso. Bueno, aquí en este caso tenemos la fórmula para encontrar, ¿no es cierto?, sobre un cable rectilíneo. Pero aquí lo que me dice es que, ¿qué pasa si siempre la fuerza forma un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto?, con la carga que se mueve. Pero si no pasara eso, o sea, fueran paralelas, no formaran un ángulo, todas dos fueran en línea recta, una al lado de la otra, aquí el campo magnético va a ser nulo. Y es lógico, porque el campo magnético ya no lo va a rodear, ya no existe ni una atracción ni una repulsión. Quiere decir entonces que no estamos generando una inductancia magnética, o que no estamos produciendo un magnetismo. Por último, vamos a definir el vector I como el módulo de la el vector L como un vector del módulo de la longitud del conductor y su dirección y sentido, que indica la intensidad de corriente. Ojo, no se me vayan a confundir pensando que la dirección y sentido son lo mismo. Nosotros ya estudiamos en clases anteriores que la dirección es la ubicación y el ángulo que se da de ese movimiento, y el sentido es la puntita de la flecha. ¿Qué quiero decir con eso? Supongamos aquí en este vector. Este vector, su sentido es esta puntita de la flecha, que me indica que va hacia el norte. Pero su sentido
es el ángulo. En este caso, mi sentido es mi ángulo de 90 grados. O también yo podría decir que mi dirección es de dónde. Mi dirección es del origen hacia el norte. ¿Sí? Entonces no confundir dirección con sentido. El sentido es la puntita de la flecha y la dirección es el ángulo o la ubicación geográfica de ese vector. En el caso de este vector de acá, si yo hablo de sentido, mi sentido es hacia la derecha, ¿no es cierto? Si hablo mi dirección es 0 grados. Pero si hablara y esto fuera norte, sur, este y oeste, yo dijera que mi dirección es de este a oeste o de oeste a este, ¿no es cierto? Entonces no confundir esos dos conceptos entre dirección y sentido. Ahora sí, ya una vez que hemos estudiado eso, vámonos a lo que nos interesa. Bueno, esto creo que de aquí ya no sería de hablar la regla mnemotécnica, es usar la manito y cada uno de la manito, el dedo pulgar, el dedo índice y el dedo meñique, nos van a ayudar para saber cada uno de esos vectores cómo debemos graficarlo. Para este caso la fuerza está hacia arriba, lo que es la longitud hacia adelante y lo que es el campo magnético hacia abajo, ¿sí? Es similar a la regla que vimos anterior, solamente que este es para la fuerza de atracción o repulsión dentro de un cable conductor rectilíneo. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Vamos a leer. ¿Algún voluntario que me quiera ayudar a leer la primera experimentación? Una varilla conductora de 20 centímetros de longitud y 10 ohmios de resistencia eléctrica se desplaza paralelamente a sí misma y sin razonamiento con una velocidad de 5 centímetros sobre segundos sobre un conductor en forma de U, de resistencia despreciable, situado en el interior de un campo magnético de 0,1 Tesla. Calcula la fuerza magnética que actúa sobre los electrones de la barra. Muy bien, Yamile. Entonces miren, aquí nos habla de que queremos calcular la fuerza magnética. Entonces vamos a aplicar lo que hemos visto en esta tutoría de hoy día. Primero vamos a ver, bueno, ustedes me dirán, profesor, ¿qué fórmula uso? Como me dice que es una barra en forma de U, significa de que estamos aquí buscando la fuerza magnética no de varias cargas que se mueven en forma de línea recta, sino me habla de una carga puntual. ¿Qué quiere decir eso? Que de lleno ya me está diciendo, bueno, utiliza esta fórmula. ¿Cuál fórmula voy a usar? La que me dice, la fuerza de mi campo magnético, la fuerza magnética va a ser igual a la carga puntual, ¿sí? Por la velocidad que lleve y por el campo magnético que se ve afectado en ese fenómeno físico. ¿Por qué utilizo esta fórmula y no la otra? Porque aquí me habla de que tenemos una varilla conductora en forma de U. Como una varilla conductora en forma de U significa que las cargas no se van a mover linealmente, sino que se van a mover indiferentemente por este espacio. Si ven que cada una de esas X que se ve ahí en eso, está hablando de que es una fuerza entrante, una fuerza saliente, o varios vectores ahí que se están desplazando. Dejen utilizar aquí el puntero láser. Si ven aquí que esto es en forma de U, significa que las cargas aquí se están moviendo no de forma lineal, sino que aleatoriamente. Y estas X indican que son las entradas y salidas de la carga alrededor de esa U. Entonces de lleno ya me está diciendo utilice esta fórmula. Ahora vamos a ver una cosa muy particular del ejercicio, que se van a topar con los ejercicios que dan para el ingreso a la universidad. Mira, me habla de 20 centímetros de longitud. Yo aquí de buenas a primeras dijera, chuta, ¿no? Tengo que sacar mis datos y voy a sacar ese dato. Voy a sacar mi dato, la longitud. Pero este dato no lo necesito porque no me habla de un movimiento rectilíneo, ¿sí? Me está hablando de que es una U y que las cargas se van a mover aleatoriamente. Entonces quiere decir que esto de aquí es un distractor, que no lo voy a coger este dato. Luego me habla de 10 ohmios. Me está hablando de una resistencia eléctrica. Ahora yo les pregunto, ¿será necesario que yo coja un valor de resistencia eléctrica para yo encontrar la fuerza magnética? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sin miedo, activen el micrófono. ¿Sí o no? No. Muy bien, no es necesario. ¿Por qué no es necesario?
Porque esto es de la ley de Ohm. Porque, bueno, en la fórmula tampoco está presente esa la magnitud, ¿verdad? resistencia. Muy bien, muy bien. No es necesario. Entonces, ¿qué significa? Que estos dos datos que me pusieron aquí en mi problema es un distractor. Porque aquí, mira, me habla de resistencia eléctrica y aquí no hay ninguna resistencia. ¿O ven alguna resistencia aquí dibujada? Ninguna, ¿verdad? Entonces, todos esos datos de ahí, los dos primeros datos, ustedes los descartan porque son datos falsos. Luego me habla, dice sin rozamiento con una velocidad. Aquí me habla de velocidad. Y miren, aquí yo sí tengo velocidad. Miren, en mi fórmula tengo velocidad y aquí me habla de velocidad. Entonces significa que ese dato sí es un dato de mi problema y lo voy a sacar. Entonces voy a decir, bueno, mi velocidad de esa carga puntual es de 5 centímetros por segundo. Ahora viene un pequeño problema. Me dice que es 5 centímetros por segundo. Pero ¿qué me dice el sistema internacional? Toda velocidad debe estar en metros sobre segundo. Entonces ustedes la van a convertir. Entonces 5 centímetros a metros sobre segundo es lo mismo que decir 0.05 metros sobre segundo. He hecho una pequeña conversión, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que he hecho? Me ha ayudado de los factores de conversión. Como el sistema internacional me dice, la velocidad, ojo, siempre debes medirla en metros sobre segundo. Entonces yo voy a utilizar un factor de conversión y voy a convertir los centímetros a metros. Entonces, ¿cómo hago? Pues muy fácil. Pongo entonces así 5 centímetros multiplicado. Ahora sí, ¿qué necesito eliminar? Abajo los centímetros, ¿no? Entonces voy a decir aquí mis 100 centímetros que tiene un metro, ¿no? Entonces centímetro con centímetro se van. 5 dividido para 100 me da a 0.05. Y recién tengo mi primer dato. Sigo leyendo el enunciado que me ayudó Yamile. Dice sobre un conductor en forma de U. Entonces, como es un conductor en forma de U, significa que voy bien con mi fórmula. No debo coger la segunda fórmula. Dice resistencia despreciable siendo en su interior un campo magnético. Ve, ahí me habla de campo magnético. Entonces voy a anotar mi otro dato, que es el campo magnético. Ahora, ¿quién me ayuda? ¿Con qué letra se representa el campo magnético? ¿Algún voluntario? Felicia, ¿con qué letra se utiliza el campo magnético? Con la letra griega beta y una flechita para indicar de qué es el campo magnético. Dice que su valor es de 0.1 Tesla. Y he sacado el segundo dato. Dice, calcula la fuerza magnética que se actúa sobre los electrones. Ya no hay más datos. ¿Y ahora qué pasó con mi problema? Pero yo me voy a recordar que hay un dato que yo ya tengo ganado. Me habla de una carga. Me habla de una carga eléctrica. Entonces, yo voy a ver en mis fichas o voy a buscar en internet, si no me recuerdo, cuál es el valor del electrón. Todos sabemos cuál es el valor del electrón. Sea un electrón o un protón, toda carga eléctrica, ¿cuánto vale? Vale 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Te acuerdas, Yamile, en la tutoría 5 que tú me hiciste énfasis cuánto valía el valor de la carga? Era 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿verdad, Yamile? Si te recuerdas, ya te olvidaste. Sinceramente, licenciado, no me acuerdo. Sí, pero tú me hiciste énfasis que yo me había equivocado y mira, ve, justamente en este problema me acordé, ve, yo sí me acuerdo de los alumnos. Miren, este dato, aunque no esté en el problema, ustedes lo pueden poner. ¿Por qué? Porque toda carga, sin importar si es un electrón, si es un electrón de carga negativa o un protón, siempre, gracias al señor Coulomb, dice que vale 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Sí? Entonces, aunque ustedes no vean ese dato en el problema, ustedes saben que tienen que anotarlo porque es un valor constante. Sí, eso ya lo habíamos estudiado en la tutoría 4 o 5, donde Yamile intervino y me hizo notar de que ese valor yo lo había puesto mal. ¿Sí? Hicimos la corrección. Bueno, entonces miren, ya tengo entonces aquí yo mis datos. Tengo la velocidad, tengo el campo magnético y tengo el valor de la carga. Ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar. Entonces voy a decir, bueno, la fuerza magnética de esa carga
en ese material conductor en forma de U va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Al valor de la carga, ¿no? 1.6 por 10 a la menos 19 ¿ya? Lo vamos a multiplicar por la velocidad. ¿La velocidad cuánto vale? Vale 0.05 y multiplicado por el campo magnético. ¿Cuánto vale el campo magnético? Vale 0.1. Eso nos va a dar como resultado que va a ser igual a ¿cuánto? Nos va a dar como resultado que esto va a ser igual a 8 por 10 a la menos ¿cuánto? A la menos 22 newton. Y con eso he resuelto mi problema. Miren, entonces, cuando yo lo vi el primero al problema, cualquiera se asusta viendo todito eso, ¿no? Pero una vez que tú ya tienes tu fórmula, experimentas, deduces, haces un diagrama, sacas tus datos, compruebas, ya te das cuenta que el problema ha sido sencillo, que solo ha sido una pequeña multiplicación. Ahora verifiquemos eso en la calculadora. Déjenme aquí yo sacar mi calculadora, que la tengo a la mano, para ver cómo se trabaja entonces con la calculadora. Los que tengan calculadora ahí me pueden ayudar utilizando. Deben dejar de utilizar la pluma para poder usar la calculadora. Vamos a ver, entonces introducamos nuestros datos. Entonces vamos a poner nuestra calculadora Casio. Vamos a poner 1.6 por 10 exponente a la menos 19 multiplicado por 0.05 y multiplicado por 0.1. Aplasto la tecla igual y si ven me sale 8 por 10 a la menos 22 newton. Y con eso yo he verificado que mi problema está bien resuelto. O también pude haber multiplicado 1.6 por 5. Sí, ¿no es cierto? Y también me hubiera dado lo mismo. El mismo resultado. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Carlos, Mónica. ¿No? No, licenciado, sí, está claro. Muy bien, vamos a ver qué tiempo nos sobra. A ver, empezamos la clase 8:20, tenemos 40 minutos, terminamos a las 9, ¿no? Vamos a ver si avanzamos con el otro problema, para que al menos observen dos problemas. Vámonos ahora al problema número 2. A ver, ¿algún voluntario que quiera leer el problema número 2? Carlos, tú léelo, por favor, el problema número 2. Experimentación 2. Una carga de Microcoulomb se lee ahí. de 7 microcoulomb se desplaza con una velocidad de 6 por 10 exponente a la 5. a 5 metros sobre segundo. Forma un ángulo de 60 grados con respecto a un campo cuya inducción magnética es de 0.32 tesla. ¿Qué fuerza recibe la carga? Ya, muy bien, Carlos. Entonces aquí también nos vamos a dar cuenta de una cosa. Miren, me habla aquí de una carga, me habla de una velocidad y me habla de un ángulo. Significa que tengo que usar mi misma fórmula, pero ahora sí ya voy a usar el seno de teta. ¿Por qué? Porque aquí esta carga ya está formando un ángulo con ese campo de inducción. ¿Sí ven? Ya no está en línea recta. Entonces aquí vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es la misma fórmula, solamente que aquí vamos a aplicar lo que es el ángulo. Entonces, ¿qué vamos a decir? La fuerza, en este caso, que recibe la carga, la fuerza magnética va a ser igual al valor de la carga multiplicado por la velocidad que lleva esa carga multiplicado por el campo magnético, y aquí sí ya vamos a poner por el seno del ángulo, ¿sí? En el caso anterior no pusimos el seno del ángulo porque formaba un ángulo de 90 grados, pero aquí ya forma un ángulo de 60 grados. Y vamos a sacar nuestros datos.
Vamos a poner nuestros datos. Entonces el primer dato que ya me da el valor de la carga. Vamos a anotar entonces aquí mis datos. Entonces, ¿qué tengo como dato? El valor de la carga, que es de 7 microcoulomb. Tengo otro dato, me habla de la velocidad. Entonces mi velocidad lineal de esa carga puntual es de 6 por 10 exponente a la 5 o exponente a la quinta, como ustedes puedan leerla matemáticamente, metros sobre segundo. También tengo un ángulo, el ángulo θ, que es de 60 grados. Y por último me habla del campo magnético de inducción. Entonces aquí voy a poner campo magnético con una flechita porque es un vector. Es igual a 0.32 Tesla. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Coger todos esos valores y multiplicarlos. Entonces vamos a ayudarnos directamente con la calculadora y multipliquemos todos esos valores. Porque solo debemos multiplicar todos esos valores. Bueno, les voy aquí a dejar anotando para que vean y luego hacemos el proceso con la calculadora. Entonces la fuerza que va a ser igual, como me habla de microcoulomb, significa que tengo que convertirlo a coulomb. Entonces un microcoulomb es como hablar de 7 por 10 a la menos 6. Ustedes dirán, ¿por qué, profesor? Ya les voy a explicar. Miren, me habla de que es 7 microcoulomb. Pero ¿qué nos dice el sistema internacional? Que la carga se mide en coulomb, no en microcoulomb. Más o menos ¿qué es lo que les quiero decir? Ustedes saben que la masa se mide en kilogramos. Pero ustedes cuando van a la tienda dicen, véndame 4 onzas, véndame media libra. No. Pero ustedes siempre tienen que convertir en la unidad de medida. Entonces, cuando habla de microcoulomb, es hablar de una unidad de medida de 7 por 10 a la menos 6. Sí, lo que estoy haciendo es reemplazando directamente ya el valor de un microcoulomb. Para que esto ya no quede en microcoulomb, sino quede en coulomb. Y lo voy a multiplicar ahora por el valor de la carga. ¿Cuánto vale la carga? Perdón, por el valor de la velocidad. La velocidad vale 6 por 10 a la quinta. Multiplicado por ¿qué más? Por el campo magnético, que es 0.32. Y por último lo multiplico por el ángulo. ¿Cuánto me vale el ángulo? Multiplicado por el seno de 60 grados. ¿Sí? Ahora vamos a ver si es cierto. Déjenme dejar de usar el puntero láser y la pluma para utilizar la calculadora. Vamos a usar la calculadora. Vamos a borrar y poner todos los datos. Entonces vamos a multiplicar 7 por 10 exponente a la menos 6 multiplicado por ¿cuánto? Por 6 por 10 exponente a la quinta multiplicado por 0.32, ¿sí? Y multiplicado por ¿qué más? Por el seno de 60 grados. Y cierro paréntesis. Presión igual, ¿y cuánto me sale? Me sale 1.16 newton. ¿Sí? 1.16 newton es lo mismo que decir 11.6 por 10 a la menos 1 newton. En realidad lo que he movido es la coma, un espacio, de aquí hacia acá. ¿Sí ven? Y con eso he resuelto mi pequeño problema. ¿Tenemos hasta ahí alguna pregunta? ¿O si está todo claro? Les queda entonces como tarea para el portafolio resolver la experimentación 3 y la experimentación 4. O si ustedes son pilas, visitan mi canal del YouTube, donde voy a dejar subido el video del otro grupo, donde vamos a resolver también el problema 3 y 4. Con el otro grupo voy a resolver el problema 3 y 4, y ese va a ser su actividad para el portafolio. Les dejo las referencias bibliográficas y eso ha sido todo por hoy día. Voy a dejar de compartir pantalla y hacer la captura para que se retiren a la otra clase. Por favor, activen la cámara para hacer la captura de la clase. Listo, a la cuenta de 3 sonreímos. 1, 2, 3.
De mi parte, muchas gracias. Chao, chao, cuídense. Sí, no se olviden de visitar mi canal de YouTube, el profe Juan Carlos Hidrobo, donde están subidos todos los videos de las tutorías. Muchas gracias.